Estimados colegas, ya estamos aquí con nuestra parte final del seminario de prótesis totales, la parte 4. Y yo creo que lo que vamos a ver hoy día es tan importante como las primeras tres partes. Como siempre les he estado diciendo, todo lo que tiene que ver con prótesis totales, toda la forma como nosotros manejamos nuestro tratamiento, la forma como analizamos cada paso que damos, la forma como nos comunicamos con nuestro paciente, es realmente importante. Y no deja de ser importante esta entrega final. No deja de ser importante el poder ajustar la oclusión adecuadamente, enviar a nuestro paciente a casa, pero por encima de todo, hacerle entender a nuestro paciente de que la última cita no es siempre el final. Muchas veces los pacientes deben de regresar a la semana, a los 10 días para un control. Algunas veces encontrarán algunas zonas que están un poquito laceradas, lastimadas, porque nunca han utilizado una prótesis totales o porque ya sea que hayan utilizado una antes, una prótesis nueva, siempre es como, yo les pongo como ejemplo siempre un zapato nuevo que va a requerir de cierta adaptación, de cierta remodelación una vez que tengamos el pie adentro para que justamente nos entre o lo sintamos nosotros mucho más confortable. Lo mismo ocurre con una prótesis total. Así que cuando ustedes entreguen sus prótesis finales y hagan el ajuste oclusal final, no le digan a su paciente que ese día es la última vez que lo van a ver. Lo más probable es que lo vean unas 2 o 3 veces más y deberían verlo, así no se sientan ellos incómodos, simplemente para asegurarnos de que todo está ocurriendo como debería ser o como nosotros lo hemos planificado. Pasemos a la primera diapositiva. Y estamos viendo en la diapositiva ya la semana pasada nosotros hicimos la prueba en cera, ubicamos los bordes incisales, habíamos hecho todas las pruebas de fonética, habíamos ya obviamente devuelto la prótesis con los 6 dientes anteriores al laboratorio. El laboratorio nos mandó ya las prótesis con todas las piezas dentarias y estas prótesis se vuelven a probar justamente pues para ver que haya soporte adecuado, todo lo que hicimos la semana pasada. Una vez que esto ocurre y retiramos esta prueba de cera, estas bases procesadas con los dientes encerados sobre las mismas, entonces retiramos las mismas y las devolvemos al laboratorio. Siempre es importante que se las devuelva al laboratorio en el articulador montado, todos los modelos montados, con el objetivo de que ellos puedan, pues si es que ha habido alguna modificación, algún movimiento de alguna de las piezas dentarias durante los momentos que los pacientes han estado ocluyendo sobre estas bases enceradas, haya habido algún pequeño movimiento, el laboratorio pueda reubicar las piezas dentarias de una manera adecuada antes de proceder a procesar la dentadura de forma final. Estamos viendo ahora la foto ya de la dentadura procesada y de la dentadura pulida adecuadamente y de vuelta a nuestro consultorio dental. Esta es la dentadura que nosotros le vamos a entregar a nuestro paciente. ¿Y cuáles son las cosas importantes? ¿Cuáles son los puntos o detalles importantes que yo puedo remarcar sobre esta dentadura total que nos está devolviendo el laboratorio? Número 1, que ya la base había sido probada desde la primera cita, perdón, desde la segunda cita. Después de la impresión final, el laboratorio nos envió una base procesada que ya estábamos nosotros seguros de que adaptaba perfectamente bien. Así que ahora sí, realmente en la cita final, lo que nos va a quedar es simplemente ajustar la parte, lo que se refiere a la parte de la oclusión, asegurarnos de que la oclusión esté como tiene que ser en las dentaduras y luego pues entregarla, ponerla en la boca de nuestros pacientes, chequear que la oclusión que tenemos en el articulador sea la misma que hemos obtenido, que es la misma que tenemos en la boca, que él se sienta cómodo con la misma y luego pues ajustar si tuviéramos que ajustar para luego enviarlo a su casa. Pasemos a la siguiente diapositiva y aquí estamos viendo una vista de la dentadura final. Estamos viendo una vista oclusal de la dentadura del maxilar superior, la forma como están alineados los dientes. Nosotros acá en Estados Unidos pues tenemos la costumbre, cuando trabajamos en instituciones educativas, tenemos la costumbre de ponerle el nombre a la dentadura del paciente porque son grandes cantidades de pacientes que atendemos y a lo que les estamos haciendo dentaduras y pues obviamente queremos tener un control con el nombre y el apellido del paciente y para que el paciente también sepa pues que esta le corresponde a él. Esta es una fotografía de la dentadura inferior. Miren el buen trabajo, considero yo, que ha hecho el laboratorio en cuanto a tratar de mantener algo de la anatomía radicular expresada en esas dentaduras para dar algo un poquito también más de naturalidad a las dentaduras, ¿no? Y podemos ver aquí la vista de ambas dentaduras terminadas y correctamente pulidas y listas para ser ya probadas en nuestros pacientes. Ahora, antes de probar las dentaduras en nuestros pacientes, como ya teníamos la base procesada y habíamos confeccionado unos modelos
sobre la base procesada para poder hacer el montaje, lo bueno de esta técnica es que nos mantiene el montaje. El laboratorio en este momento ya podría hacer un nuevo vaciado dentro de las bases procesadas, como de hecho lo hacen, para poder hacer su segundo acrilado y acrilar ahora los dientes sobre la base procesada. Esto nos permite mantener los modelos de trabajo que nosotros hemos estado utilizando, enviando y viniendo a nuestro consultorio por parte del laboratorio. Y esto nos permite también volver a colocar las dentaduras en este montaje para nosotros poder asegurarnos de que la oclusión es la adecuada. Como ustedes pueden ver en la foto que está del lado derecho, podemos observar cómo inicialmente habían contactos no tanto simultáneos, habían más contactos del lado inferior izquierdo que lo que había del lado derecho en el sector posterior, y teníamos unos contactos en el sector anterior inferior, lo que no es deseable. Nosotros en este caso en particular hemos decidido utilizar una oclusión bilateral balanceada que generalmente, o sea, que siempre va a estar incidiendo sobre los dientes posteriores, desde premolares hasta los segundos molares, dejando los dientes anteriores sin oclusión, o sea, dejando realmente que una lámina, un artifoil, por ejemplo, o un shim-stock de 0.8 de micrones o de 12 micrones, pase sin problema, sin que se retenga en ese sector anterior, justamente para darle mayor estabilidad a la prótesis. No se olviden que este paciente es un paciente edéntulo total, no hay implantes en este caso, y tenemos una gran reabsorción del reborde mandibular y una mediana reabsorción del reborde maxilar. Y hay, como todos sabemos, hay tres esquemas prioritariamente que se utilizan en prótesis totales, como son, pues, como les digo, la oclusión bilateral balanceada, siendo una de ellas, también la oclusión lingualizada y la oclusión o la neutrooclusión o la oclusión monoplano, que son cuando se utilizan dientes de 0 grados, dientes completamente planos. Y lo que nosotros tenemos que particularmente saber de estas tres técnicas, porque pues cada persona que utiliza un tipo de oclusión o diseño oclusal diferente defiende lo que hace. Una de las cosas importantes que tenemos que tener claro, es que mientras más planos sean los dientes, obviamente menos va a ser la eficiencia masticatoria. Por eso es que el utilizar monoplanos, muchas veces el paciente siente que tiene dificultad para masticar alimentos, porque los dientes están completamente planos. En el caso particular de la oclusión balanceada bilateral, que en lo personal es una de las que más me gusta, siempre y cuando las condiciones preprotésicas, o sea, las condiciones del espacio protésico sean las adecuadas en el paciente, y que la altura de los rebordes alveolares me permitan mantener una buena estabilidad con este tipo de oclusión. Lo que tenemos que entender es que en esta oclusión, tanto las cúspides funcionales como no funcionales deben estar en contacto, que se llama bilateral balanceada. Vamos a balancear los contactos entre las cúspides funcionales y no funcionales, o sea, las cúspides bucales de los molares inferiores van a estar en contacto, y también las cúspides linguales van a estar en contacto con los dientes superiores. Y esto aquí nos va a permitir dejar sin oclusión de canino a canino, justamente, como les digo, para que pase, que pueda el paciente, nosotros vamos a pasar un shim-stock o un artifoil por la guía anterior de nuestros pacientes, sin que éste se mantenga retenido, sin que el paciente pueda morder en esta zona o lo mantenga retenido. El objetivo de esto de aquí es justamente no darle ningún tipo de presión y que no se eleve la dentadura en la parte posterior, o sea, darle estabilidad a la dentadura. Ahora, cuando tenemos reabsorciones grandes, o sea, como en este caso en particular, que podría haber sido uno en el que podría haber utilizado una oclusión lingualizada, muchos autores prefieren este tipo de oclusión lingualizada, donde solamente va a haber contacto, obviamente, de la cúspide palatina de los molares superiores sobre la fosa central de los molares inferiores, y va a haber completa libertad, o sea, va a haber completa apertura o una separación de un par de milímetros entre las cúspides no funcionales del maxilar superior y funcionales del maxilar inferior, con el objetivo de que cuando el paciente deslice la mandíbula hacia los lados no haya contactos y eso mantenga o le dé mejor estabilidad a la dentadura. Como le digo, cada tipo de oclusión tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, y realmente depende del gusto de ustedes, depende de lo que ustedes estén más acostumbrados a hacer y lo que mejor funcione en sus manos. En mis manos en particular, este tipo de oclusión funciona bastante bien, la bilateral balanceada, pero no soy un odontólogo cerrado a la oclusión lingualizada, que creo que también tiene su campo de acción. La que sí, pues les soy muy honesto, no hago nunca
utilizar dientes monoplanos por el hecho que les digo que estéticamente obviamente afecten algo al resultado final, pero lo más importante, tiene una muy baja eficacia masticatoria para nuestros pacientes y se quejan frecuentemente justamente de eso. Aquí estamos viendo en esta diapositiva un poquito lo que les estaba comentando. En la figura A estamos viendo una oclusión bilateral balanceada ustedes pueden ver que hay una sobremordida, que hay las cúspides vestibulares de los premolares y molares están por fuera de las cúspides vestibulares o bucales de los premolares y molares del maxilar inferior. Y como les decía, aquí ustedes pueden ver que no se ve un espacio entre las cúspides bucales de los molares y premolares del maxilar superior contra las cúspides bucales de los premolares y molares del maxilar inferior, lo que nos está indicando que hay contacto en ambos lados, ¿no? Hay contacto tanto en las cúspides bucales como en las cúspides linguales, justamente para que cuando el paciente muerda, esos 4 puntos de contacto a ambos lados mantengan la estabilidad de la prótesis. Es muy importante que en este tipo de oclusión, como en cualquier otro tipo de oclusión, haya contactos simultáneos y con la misma intensidad a ambos lados del arco. Y no se olviden, también es importante que en el sector anterior inferior haya una relación de contacto mínima, en el sentido de que un shim stock o un artifoil, que es un papel articular muy delgado, hecho prácticamente de aluminio, que tiene 8 micrones o 12 micrones, pase sin ninguna retención, que el paciente no lo pueda retener, que nosotros lo vamos a retirar de la boca sin ningún problema en los dientes anteroinferiores, o sea, entre los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Como les decía, con el objetivo de que nosotros evitemos cualquier tipo de fuerzas que puedan hacer que se pierda el sello posterior de las dentaduras y con esto pues haya inestabilidad de la misma. En la foto B podemos ver por el contrario una oclusión lingualizada y nótense cómo hay un espacio real que ustedes lo pueden ver de 1 milímetro, de 1,5 milímetros entre las cúspides bucales, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, habiendo solamente contacto de las cúspides palatinas de los dientes de los premolares y molares del maxilar superior en el surco central de los molares inferiores. En el lado inferior izquierdo, derecho, perdón, pueden ver una figura blanca con dos premolares en contacto y eso es lo que específicamente se refiere a la oclusión lingualizada. Ustedes pueden ver cómo esa cúspide lingual de los premolares superiores está cayendo sobre el surco central del premolar inferior sin que haya contacto en las cúspides bucales, lo que permite que haya esa libertad para que cuando el paciente se mueva hacia los lados, obviamente no haya contacto y eso evite que haya desplazamiento o movimiento de la prótesis y ayuda pues con la estabilidad. Este tipo de oclusión es una oclusión bastante indicada para pacientes con rasuraciones severas de ambos maxilares. Y finalmente pues tenemos en la foto C los dientes monoplanos, que como les digo son dientes 0 grados, no tienen ninguna anatomía oclusal, completamente planos y como les digo, sí, ayudan a que como no hay inclinaciones para interferir, se mantienen bastante estables, pero pues tienen esa deficiencia de que el paciente siente esa pérdida de función masticatoria con ese tipo de dentaduras que en lo personal no puedo opinar mucho porque nunca los he utilizado. Siempre me he mantenido con la bilateral balanceada o con la lingualizada y de las dos, la que más utilizo o la que utilizo con mayor frecuencia porque mis pacientes se mantienen, yo lo puedo manejar bien y los pacientes se sienten cómodos con ella, es la bilateral balanceada. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Y aquí en la siguiente diapositiva estamos viendo a nuestro paciente que hemos venido viendo desde el comienzo, el mismo paciente que vimos ya en el seminario número 3, don Felipe, y están viendo pues aquí tenemos una foto, una vista lateral, ya el laboratorio nos entregó las dentaduras y nosotros vamos a hacer la prueba de la misma. Y estamos viendo en esta foto inicial, en esta cita final, estamos viendo que la foto inicial sin que el paciente tenga la dentadura, y ustedes pueden ver cómo hay un colapso en el labio superior, tenemos un ángulo nasolabial mayor a 90 grados y miren los pliegues nasolabiales como están bastante deprimidos, aunque de todas maneras este es un paciente mayor y es importante que nosotros no les prometamos a nuestros pacientes que todos estos pliegues, estas arrugas van a desaparecer completamente con nuestras dentaduras, porque eso no siempre ocurre. Así que es importante que nosotros tratemos de siempre poner a nuestros pacientes y que entiendan realmente, que entiendan muy bien cuáles pueden ser sus máximas expectativas estéticas después de que nosotros entreguemos
nuestras dentaduras finales. En la foto que acaba de aparecer ahora, en la foto que está del lado derecho, ustedes pueden ver ahora, miren el soporte que hemos logrado, miren ese ángulo nasolabial, cómo se modificó ya con las dentaduras en su sitio, ya con las dentaduras devolviéndole esa cortina facial que los pacientes dentos pierden justamente como consecuencia de la reabsorción de hueso que se da tanto en el maxilar como en la zona mandibular. Así que es importante, como lo dijimos al comienzo, que nuestra impresión también esté tan bien realizada y que contenga tanta información que le permita al laboratorio darnos una base que devuelva ese soporte que nuestra cortina facial y que el labio superior, en este caso en particular, requiere para que estéticamente la dentadura pues, se vea adecuada en el rostro de nuestros pacientes. Aquí estamos viendo la sonrisa final de don Felipe. Como les digo, ustedes pueden ver, es difícil, esto es un paciente bastante mayor y es difícil, el paciente no habla inglés, por suerte él habla español, no habla inglés para nada, yo hablo perfectamente los dos idiomas, pero don Felipe era un paciente que era muy complicado para mí decirle sonríe, que me da una sonrisa bastante natural, pero ustedes pueden ver que esa sonrisa que está mostrando bastante diente, también demuestra un paciente satisfecho con su dentadura, un soporte adecuado, una cantidad de dientes que está mostrando el paciente que es bastante adecuada también y que estéticamente se ve bien, aunque de todas maneras estamos mostrando una sonrisa bastante forzada por parte del paciente, no es una sonrisa completamente natural. Como les digo, en este paciente en particular tuvimos esa dificultad, pero tenemos otros pacientes que podemos mostrar, obviamente, en los que se obtienen sonrisas más naturales a la hora de tomar la fotografía. Y aquí estamos viendo ambas dentaduras en su posición final, ya después de haber hecho el ajuste oclusal. Es importante que nosotros entendamos que el ajuste oclusal primario lo hacemos sobre los modelos montados en el articulador. O sea, con ambas dentaduras montadas en el articulador, y esa es la ventaja de esta técnica, que mantengo los modelos finales hasta el día de la entrega de las dentaduras. Entonces yo puedo mantener mi montaje en articulador, pongo las dentaduras sobre el montaje y ajusto con papel articular, voy ajustando para tener lo que estamos buscando, una oclusión bilateral balanceada que contacte en cúspides funcionales y no funcionales de los molares y premolares y que haya que permita que, como ustedes pueden ver en la foto de abajo, esto es una foto en otro paciente, pero ustedes pueden ver, ese es el shim stock o el Artifoil que también lo fabrica papeles articulares Bausch, que ellos tienen de 8 y de 12 micrones. Este Artifoil o este shim stock es un papel muy delgado de aluminio que nosotros lo colocamos entre los dientes anterior superiores y los anterior inferiores. Le pedimos al paciente que muerda y este papel debería salir, debería no quedar en contacto, o sea, debería salir sin ninguna resistencia, justamente para que haya mínimo contacto. De hecho, va a quedar un pequeño espacio, porque si hubiera contacto, esto de aquí debería quedar atrapado. Va a quedar un pequeño espacio entre los dientes anterior superiores y los dientes anterior inferiores, sin que estén estos vis a vis, sino que hay una ligera sobremordida, como ustedes pueden ver en la foto, pero hay un pequeño espacio justamente para que no haya contacto y esto nos ayuda a darle mayor estabilidad a la prótesis. Así que es muy importante que nosotros utilicemos este shim stock tanto en el articulador y luego lo comprobemos en la boca del paciente. Nuestro ajuste oclusal final lo hacemos con las dentaduras en la boca del paciente. Una vez que nosotros hemos ajustado esas dentaduras en el montaje en articulador, el día de la entrega volvemos a chequear la oclusión y lo volvemos a retocar para asegurarnos de que hayan contactos simultáneos desde los premolares hasta los segundos molares y que sean todos con la misma intensidad. Y finalmente hacemos también la prueba de shim stock o del Artifoil, como les estaba explicando en el sector anterior, en la boca de nuestro paciente para asegurarnos de que haya un espacio muy pequeño, pero que haya el espacio y que no haya contacto para que haya mayor estabilidad de las prótesis, como se los estaba diciendo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y miren, aquí estamos viendo una foto final de don Felipe, pues quien le agradezco muchísimo que me haya permitido utilizar estas fotos. Un paciente pues con el que realmente tanto él como yo disfrutamos mucho el conocernos y el poder yo servirlo a él. Este era un paciente que tenía, cuando llegó a nuestra práctica, tenía pues 5 remanentes radiculares en muy malas condiciones, nunca había tenido dentaduras y pues obviamente había bajado mucho de peso y fue justamente por recomendación de su médico que le mandaron pues obviamente a rehabilitarse para poder pues tener los últimos años de su vida pues de una manera más agradable y más que todo poder recuperar su peso porque estaba comiendo solamente
alimentos muy blandos y no tenía una dieta pues, bastante consistente que le permitiera pues, a él mantenerse bien desde el punto de vista de salud. Y eso es una cosa muy importante que nosotros debemos entender cuando estamos rehabilitando a nuestros pacientes adultos con este tipo de tratamientos. De que al fin y al cabo lo más importante, sí, la estética es importante, el soporte es importante, todo es importante, pero lo más importante es la parte de la función, que el paciente funcione adecuadamente, que estas dentaduras el paciente las pueda utilizar para alimentarse, no solamente para salir, sino que también para alimentarse, para comer, para poder recuperar y mantenerse saludable hasta el final de sus días. Estamos viendo del lado izquierdo una foto de rostro completo, una sonrisa bastante forzada, pero del lado derecho lo capté justamente con una sonrisa mucho más natural y eso es lo que realmente don Felipe muestra. Ustedes pueden ver que muestra los dientes anterosuperiores, más o menos hasta los primeros premolares bastante bien. Miren cómo ese labio inferior dibuja esa línea de sonrisa de una manera muy armónica a lo largo de los dientes anterosuperiores de la dentadura del maxilar y cómo esta dentadura se ve bastante natural, soporta adecuadamente todos los tejidos circundantes que debe soportar, pero lo más importante, para mí más que todo, es que yo seguí a este paciente 2 citas más después de la entrega final y el paciente estaba muy contento, el paciente nunca presentó ninguna zona de irritación, a pesar de que nunca había utilizado una dentadura. Y eso pues en lo personal habla muy a las claras de qué tan bueno es utilizar una prótesis, qué tan bueno es fabricar, perdón, una prótesis total con una base procesada. Y hacer las pruebas con la base procesada utilizando la pasta de presión, viendo que nosotros estamos eliminando desde antes de poner dientes, estamos eliminando todas las áreas que posiblemente nos podrían causar alguna molestia ya cuando entreguemos nuestra dentadura final. Y esto es lo que esta técnica hace. Ahora, eso no quiere decir que ocurra en todos los pacientes y por eso he puesto unas fotos de un paciente más justamente para poder ponerme en una situación un poco diferente y más que todo ir detallando paso a paso cómo ajustamos la mordida y cómo nosotros chequeamos las dentaduras, incluso cómo nos podemos dar cuenta si hemos cometido un error durante el proceso de fabricar la dentadura que se nos pasó por alto y que luego tenemos que corregirlo una vez que la dentadura ha sido integrada. Que esto puede pasar y nosotros tenemos que estar pendientes y más que todo tener la técnica adecuada para poder solucionar un problema de este tipo sin tener que rehacer una dentadura nuevamente, ¿no? Así que, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Aquí estamos viendo una paciente diferente en la que le hemos fabricado 2 dentaduras totales, una superior, una inferior, pero la diferencia de este caso en particular es que estas dentaduras van a estar retenidas y soportadas por implantes. En el maxilar superior particularmente por 4 implantes y en el maxilar inferior por 2 implantes. Y van a estar retenidas empleando un sistema que se llama Locator, que es un sistema bastante fácil de utilizar, bastante predecible, y lo bueno es que si es que el sistema con el tiempo pues pierde algo de retención, es fácil de recuperar esa retención empleando este sistema en particular. Así que aquí están la prueba de cera, están las bases procesadas fabricadas. Como ustedes pueden ver en el maxilar superior, preferimos hacer un esqueleto metálico para quitar obviamente el paladar en la paciente, que era el beneficio que ella quería tener con el hecho de haberse colocado los implantes, y también pues esta estructura metálica es mucho más delgada, ocupa mucho menos espacio y pues permite que los pacientes puedan tener una fonética, yo diría, bastante normal, ¿no? Aunque de todas maneras lo mismo debería ocurrir con una dentadura total. Aquí estamos viendo ya el día de la prueba en cera. Hemos puesto ambas dentaduras. Ustedes pueden ver en las fotos del medio que tenemos en la parte media del lado izquierdo, tenemos la dentadura superior en cera, los dientes encerados. En la foto que está del lado derecho tenemos la dentadura inferior y en el centro tenemos los dientes anteroinferiores, los cuales han sido modificados. ¿Por qué? Porque cuando el laboratorio nos envió esta dentadura, nos envió con demasiado contacto entre los dientes anteroinferiores y los dientes anterosuperiores. Y como yo les decía, en este caso en particular, también vamos a utilizar una oclusión bilateral balanceada y nosotros queremos no tener oclusión en los dientes no queremos tener contactos en los dientes anteroinferiores. Aunque en este caso en particular, si no estoy equivocado, por el mismo hecho de que tenemos una dentadura retenida y soportada por implantes, hay mucha más estabilidad. Así que yo creo que en este caso en particular utilizamos una oclusión bastante normal, pero sí dejamos ese espacio libre en el sector anterior, porque justamente abajo solamente teníamos 2 implantes y arriba teníamos 4, pero desde los caninos y a nivel de caninos y premolares.
Así que no queríamos obviamente que tener nada que ejerciera excesiva presión en la parte anterior de estas sobredentaduras, que es realmente el nombre que se les da. Ustedes pueden ver en la foto superior del lado izquierdo cómo nosotros hemos intruido las piezas dentarias inferiores, anteroinferiores del lado derecho, y hemos dejado, justamente para el tema fotográfico, hemos dejado las del lado inferior izquierdo a la altura que las mandó el laboratorio. Ustedes pueden ver, miren cuánto diente la paciente mostraba conversando, mostraba 3-4 milímetros desde el borde inicial hasta la parte un poco del tercio medio del diente, mientras que cuando yo introduje un poco más los dientes en la cera, miren cómo solamente mostraba 1 o 2 milímetros, que es lo normal, lo que yo quisiera que ella muestre para que estéticamente se vea bien. Entonces, esto aquí son cosas que uno se da cuenta con la fotografía, y obviamente se da cuenta una vez que lo ve en la boca del paciente en la fotografía, lo puede volver a llevar al modelo, a los modelos montados, como de hecho lo hicimos, ya lo van a ver en un minuto, y poder modificar esto de aquí en la cera antes de que el laboratorio pues proceda al procesado final de la dentadura. En la foto del medio pueden ver una vista del otro lado. Todavía no hemos nivelado los 4 incisivos inferiores, pero ya en la foto del lado que está completamente del lado derecho, vean ustedes cómo ya hemos nivelado esos 4 incisivos inferiores, y cómo al nivelarlos se ve pues mucho más natural, en el sentido de que la paciente está hablando, tiene fonética y muestra una cantidad normal de diente como debería ser, y esto también nos va a permitir crear ese pequeño espacio de 0.8 a 0.12 micrones entre los dientes anterosuperiores y anteroinferiores a la hora de estar pues de haber máxima intercuspidación de ambas dentaduras. Aquí estamos viendo ya la dentadura superior completamente acrilada, y estamos retirando en la foto que tenemos del lado izquierdo. Esos 4 cauchitos que ustedes ven ahí son de hecho los cauchos que se utilizan para poder introducirlos dentro de una cacerola metálica que tenemos dentro de ese espacio que hemos dado dentro de la dentadura. Y ese housing metálico es el que mantiene este retenedor de plástico dentro del mismo, justamente para que cuando lo pongamos en la boca del paciente, esto es lo que crea la retención. Mientras más oscuro es el caucho, mientras más oscuro es, menos retención tiene, mientras más claro es, mayor retención tiene. Así que en este caso aquí el que tendría mayor retención va a ser el que es transparente. El azul tiene una retención mediana y el rosado es el que tiene la menor retención. Así que en este caso siempre les recomiendo, cuando utilicen este sistema locator, les recomiendo que cuando coloquen, en este caso la paciente de arriba tenía 4 implantes, así que haber colocado de repente el rosado era más que suficiente, pero decidimos colocar el azul para que ella sienta la retención máxima que podía tener. Y lo más importante es que nunca coloquen el más retentivo de entrada, porque después, si el paciente por algún motivo le dice, mira, siento un poquito que se me mueve la dentadura, ya no tienen a ningún otro ninguna otra retención a cual recurrir. Entonces, siempre es bueno que comiencen con el de menor retención, en este caso el rosado, y si el paciente pues a los meses o a los meses o al año le dice, mira, quiero un poco más de retención, o a los pocos días o semanas le dice, mira, siento que necesito mayor retención, ustedes siempre podrán ir al siguiente color que les va a dar obviamente mayor retención. Pero en mi experiencia, muchas veces hemos utilizado solamente el rosado en el maxilar inferior. Cuando van a ver, en este caso hemos utilizado el rosado en 2 implantes y nos ha ido bastante bien. Así que este sistema de locator realmente funciona bastante bien, y la retención que le da y obviamente la estabilidad de la misma es muy bueno, y los pacientes lo sienten una gran diferencia cuando nunca han tenido implantes, han tenido solamente dentaduras completas convencionales, como esta paciente en particular que tenía sus dentaduras completas convencionales, y sienten la gran diferencia cuando colocamos implantes y cuando colocamos este tipo de aditamentos sobre los implantes para que haya retención y estabilidad. Aquí estamos viendo en la siguiente diapositiva, ya estamos ahora sí torqueando el aditamento protésico llamado locator, que es eso dorado que ustedes ven en la boca del paciente, y lo estamos torqueando aproximadamente a 20 newtons, que es lo que se necesita para ese tipo de retenedores, ¿no? Y aquí están colocados los 2 primeros. Ustedes pueden ver que todavía no hemos colocado los 2 que se encuentran a nivel de los premolares, eso todavía no lo hemos retirado, pero colocamos el locator. Ustedes pueden ver que el locator en el centro tiene un espacio que justamente donde entra ese círculo que hay en el centro del anillo,
en los cauchitos que ustedes pueden ver del lado izquierdo. Esa fricción es lo que genera tanto la retención, que es lo más importante, pero también la altura de este componente protésico genera también esa estabilidad adicional que dan estos implantes, que ayudan estos implantes a darle esta prótesis o esta sobredentadura, ¿no? ¿Verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva estamos mostrando la técnica de cómo se une este locator directamente en el consultorio. Aquí tenemos la dentadura inferior y ustedes pueden ver en la primera foto del lado superior izquierdo que tenemos PVS, un material de impresión que hemos colocado dentro de la dentadura para más o menos ubicar dónde están localizados nuestros aditamentos protésicos, los locators, en la boca del paciente. Una vez que tomamos una impresión de los mismos, retiramos la dentadura y, como ustedes pueden ver en la foto del medio superior que está en el medio, hemos abocardado esas zonas donde están ubicados los aditamentos protésicos sobre los implantes. Una vez que lo abocardamos, no se olviden que uno debe abocardar esto aquí para que quede aproximadamente 1 a 1.5 de milímetro de acrílico que rodee los 360 grados del housing metálico, que es lo que ustedes ven ahí con ese cauchito verde. Ustedes ven en el fondo hay un caucho verde con un cilindro o algo redondo que es como de platino metálico. Es el housing metálico o es el capuchón metálico donde va a ir insertado el cauchito que va a retener esta dentadura. Y ustedes pueden ver en la foto que está en el centro, en el medio, en la parte central de la pantalla, que yo he colocado un poco de cera. He colocado un poco de cera dentro del hueco que fabriqué en la dentadura, del abocardado que hice en el acrílico. Coloqué un poco de cera blanca y la metí en la boca del paciente con el housing, justamente para ver qué tanto acrílico me va a quedar. Y ustedes pueden ver que me quedó bien finito en los márgenes. Eso quiere decir que necesito abrir más el abocardado para que no se olviden. Tiene que quedar por lo menos 1 milímetro a 1,5 milímetros de acrílico todo alrededor de este housing para que se retenga adecuadamente dentro de la dentadura. Entonces, una vez que esto está listo, ¿qué hacemos? En la foto verde del lado izquierdo, esta foto está tomada. Es un pedazo de dique de goma que hemos colocado por encima del locator, que lo están viendo del lado superior derecho. En la foto del lado superior derecho ven los dos locators dorados que están colocados en la boca del paciente. Sobre ese locator colocamos un cuadrado de 1 por 1 aproximadamente de un dique de goma y le hacemos un agujero en el centro del dique de goma con el perforador de dique. Y esto lo colocamos por encima del locator. Una vez que esto está colocado encima del locator, entonces colocamos el housing metálico, que es lo que están viendo en la primera foto del lado izquierdo, verde. Está colocado el housing metálico sobre el locator, y en la foto verde del lado derecho ven que hay un anillo blanco alrededor del housing. Ese anillo blanco es un retenedor que va a permitir que el acrílico de autocurado que voy a colocar dentro de la dentadura para agarrar o para que se adhiera o que se pegue el housing a la dentadura, no se meta por debajo del dique de goma y no se meta pues obviamente a una zona donde puede quedar atrapado el acrílico y luego no podamos retirar la dentadura. Así que estos pasos son tremendamente importantes, y también es tremendamente importante que ustedes entiendan que lo deben hacer uno por uno. No hagan los dos al mismo tiempo. Porque, como les digo, si Dios no quiera se les riega un poco de acrílico por debajo del housing y les queda atrapado y lo han hecho de ambos lados al mismo tiempo, muy difícilmente van a poder retirar esta dentadura de la boca del paciente. Así que primero hagan a un lado, siempre prueben de que la dentadura siente perfectamente. Como tienen tejido, como es muco soportado en la parte posterior, esta dentadura debe entrar perfectamente bien y soportarse en esa parte posterior. No va a intruirse más. Esa la va a detener. Incluso es muco soportada entre los implantes. O sea que ese tripodismo que se logra de las dos partes posteriores y de la parte anterior, que es muco soportada de la dentadura, va a mantener la dentadura en su sitio a pesar de que no hay contacto del acrílico con las áreas donde están los locators ubicados. Así que es muy importante que le digan también al paciente, una vez que están acrilando, que han asentado la dentadura con el acrílico, que el paciente muerda, que cierre, que haya oclusión y se mantenga ahí hasta que el acrílico se polimeriza por completo y luego se lo retira. Hay que dejar que el acrílico se polimerice por completo, ¿ok? Antes de retirar la dentadura. Por eso es importante y crítico que hagamos los pasos tal como lo estamos viendo aquí, para que no se atrape el acrílico por debajo del housing metálico. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Y aquí estamos viendo, miren, hemos recogido uno solamente, el del lado inferior derecho. Ustedes pueden ver que cuando retiramos la dentadura,
el dique de goma se viene pues obviamente pegado al acrílico que ha habido en exceso en esa zona, pero luego retiramos el dique de goma, retiramos el cauchito blanco que también queda pegado, el que nos ayudó a que haya sellado periférico entre el housing metálico y el dique de goma, y miren como en el lado izquierdo todavía tenemos el agujero que hemos creado, el abocardamiento que hicimos justamente para poder colocar el segundo housing en un segundo tiempo. En las fotos que tenemos del lado izquierdo, arriba ven el polvo, el líquido y cómo los mezclamos en una técnica de sal y pimienta, justamente recogemos un poquito de líquido en el pincel, recogemos un poquito del polvo y eso es lo que estamos introduciendo dentro de ese agujero. Y es importante también, aunque parezca mentira, es importante que ese agujero ustedes le hagan un huequito que hacia lingual para que cualquier exceso de presión hidráulica que se crea dentro de esta zona que hemos abocardado tenga por dónde eyectarse, tenga por dónde salir. Porque si no, esa presión hidráulica excesiva que se genera cuando asentamos la dentadura puede ser que ubique inadecuadamente el housing del locator y esto va a hacer obviamente que la dentadura finalmente no quede completamente asentada. Y esto me ha pasado clínicamente, me ha ocurrido, por eso les doy este pequeño tip de hacer un huequito hacia el lingual para que defogue cualquier exceso de presión si colocamos excesiva cantidad de material dentro de esa zona que hemos abocardado. Del lado derecho vemos ya la dentadura terminada con los dos housings metálicos ya adheridos o incorporados dentro de la dentadura. Ese cauchito negro que ustedes ven inicialmente es el cauchito que justamente la casa comercial envía dentro del housing metálico. Este no tiene ningún tipo de retención, solamente un cauchito que ayuda para proteger el housing y para ayudarnos a nosotros a capturarlo directamente en la boca del paciente. Una vez que esto ha sido capturado, ese housing, ese cauchito negro se retira y colocamos uno de los tres cauchitos, rosado, azul o blanco transparente, dependiendo de la cantidad de retención, como les había indicado, que nosotros vamos a necesitar con nuestros pacientes. ¿Ok? Y ahí vemos ya cómo hemos retirado ya los cauchitos negros y hemos colocado ya los rosados para darle una buena retención a nuestra paciente. Esto lo ponemos en la boca de nuestro paciente y la paciente, ustedes sienten el clic, sienten que hay un clic entre este cauchito, este caucho rosado que hemos colocado dentro de los housings y la cabeza protésica del pilar de este locator, de este pilar tipo locator que hemos utilizado en esta paciente. Ustedes van a sentir el clic y la paciente pues siente inmediatamente cuando han utilizado dentadura por años y que estas dentaduras como consecuencia de una gran resorción del maxilar inferior se mueven por todos lados, sienten una tremenda estabilidad y retención de sus dentaduras y una satisfacción enorme por parte del paciente de haber hecho el esfuerzo de haber pasado por la parte quirúrgica y terminar con la parte protésica. Y aunque les parezca mentira, hay muchos casos publicados. Yo nunca he hecho uno clínicamente, personalmente hablando, pero hay muchos casos de esto aquí publicados en los que pacientes con escasos recursos se les coloca solamente un implante en la parte media de la mandíbula con un locator y un cauchito de estos rosados y eso ayuda tremendamente al paciente. O sea, hay una gran satisfacción a no tener nada, pero idealmente obviamente tener dos para que haya mejor estabilidad de la misma, ¿no? Aquí estamos viendo también cómo estamos manejando la parte oclusal. Miren cómo en la primera foto del lado izquierdo solamente teníamos contactos prácticamente del lado inferior derecho, casi nulos del lado inferior izquierdo, y esto es lo que nos manda el laboratorio. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ajustar en el articulador. Estas son las cosas que tenemos que darnos cuenta en el articulador, para que cuando la probemos en la boca del paciente, sea como la foto del lado, la que está completamente del lado inferior derecho. Que ustedes pueden ver que ya hay contactos simultáneos a lo largo de los premolares y molares de ambos lados. O sea, están solamente en las cúspides funcionales. No se olviden, aquí podemos nosotros tratar de mantener, y eso fue lo que hicimos en esta paciente. Yo puedo tener una oclusión bastante normal, una oclusión de cúspides funcionales con surcos centrales como debería ser, con el objetivo ¿cuál? Con el objetivo de dar esa estabilidad adicional que necesito, porque tengo esa estabilidad que me está propinando primariamente los implantes, tanto los dos inferiores como los cuatro superiores. Así que voy ajustando la oclusión, voy viendo que haya contactos simultáneos a ambos lados en ambas arcadas, cúspides funcionales tanto maxilares como mandibulares, que no haya contacto, que pase el shim stock en la parte antero inferior para que no haya presión en esa zona donde no tenemos implantes, donde hay solamente es muco soportado en nuestra dentadura, para evitar tener cualquier tipo de movimiento antero-posterior de ambas bases
de las dentaduras, y esto pues ayuda a que nuestros pacientes se mantengan también mucho más cómodos y se sientan mucho más cómodos a la hora de funcionar. ¿Ok? Y aquí estamos viendo, miren la posición del borde incisal. Estas son ya las dentaduras finales, ajustadas a la oclusión, conectados los 6 locators, los 6 attachments, están ya con su housing colocado, están sus cauchos de retención también colocados, insertadas las dentaduras dentro de la boca de nuestros pacientes. Hemos hecho clic en ambas dentaduras, estas no se mueven para ningún lado, están muy bien retenidas por los locators, y esto obviamente hace que el paciente se sienta como que fueran sus dientes naturales. Siente una gran estabilidad y lo compara con lo que tenía antes. Por eso que los pacientes que han tenido dentaduras por años pasan por este tipo de tratamientos, que en el fondo, con 4 implantes arriba y 2 implantes abajo, estoy solucionando un sistema estomatognático completo. Porque puedo hacer estas sobredentaduras y darles la estabilidad, la retención y el soporte que necesitan para que la paciente se sienta cómoda. Ustedes pueden ver aquí, la paciente estamos pidiéndole a ella que hable, que diga varias palabras, y ustedes pueden ver cómo el labio inferior interactúa con los bordes incisales de los dientes anterosuperiores. Miren cuánto de los bordes incisales de los dientes inferiores ella muestra también cuando está en fonética. Mírenlo aquí en una sonrisa bastante natural por parte de nuestra paciente. Y miren lo natural que se ve esta dentadura y lo cómoda que se siente la paciente, porque ella sí tenía una gran reabsorción en el maxilar inferior, lo cual hacía completamente difícil, porque nosotros estas dentaduras, nosotros las fabricamos previo a la colocación de los, bueno, no la del maxilar superior, la del maxilar inferior. Nosotros en maxilar superior fabricamos 2 dentaduras, una dentadura temporal de acrílico exclusivamente que ella utilizó durante todo el tratamiento, y esta dentadura final que le hicimos con una base metálica. Pero la del maxilar inferior sí se fabricó una sola, y esa una sola fue la que se utilizó para todo el proceso, rebasado, colocación de los housing y prótesis final. Pero, como les digo, aquí no termina el tratamiento. La paciente se puede ir muy cómoda en la casa, puede sentirse que puede comer mucho mejor de lo que podía comer antes, pero esta paciente en particular regresó y decía que ella sentía, miren cómo tenía ciertas llagas en el piso de la boca, en ciertas bridas musculares. Eso que ven ustedes alrededor de los locators era simplemente tejido cicatrizal, porque nosotros usamos un tissue punch, que es una especie como de sacacorcho, que lo que hace es solamente sacar tejido alrededor de la etapa de cicatrización del implante, y estaba pasando por su fase de cicatrización normal. Pero las 2 que están en círculo amarillo son llagas puntuales que se han formado justamente porque hay un exceso de acrílico en la dentadura del maxilar inferior. Y esto lo vemos a la semana, la paciente llega con bastante molestia. Ahora veamos la foto donde ya está la dentadura terminada, hemos colocado los locators, y miren cuando colocamos nosotros la pasta de presión, ¿ok? Miren cómo en la primera foto, en la foto que está del lado izquierdo de la parte inferior de la dentadura, miren cómo la pasta de presión cubre y se ve que la lengua está rozando justamente a nivel del frenillo lingual. Miren la cantidad de pasta que hay ahí, miren cómo la paciente cuando le pedimos que saque la lengua, miren cómo se nota que hay contacto del frenillo en esa zona de la dentadura. Y lo que nosotros estamos haciendo justamente es que estamos recortando esa zona, recortamos esa zona para evitar o ayudar a que desaparezca esa llaguita que ya tiene en el piso de la boca, justamente en la base del frenillo lingual. ¿Por qué? Porque está en contacto con una excesiva cantidad de acrílico que nosotros habíamos dejado en esa zona. Así que estas son cosas importantes que nosotros tenemos que seguirlas para darnos cuenta realmente dónde se están generando las zonas de presión excesivas y dónde nosotros vamos luego dejar que la pasta de presión quede de manera uniforme a lo largo y ancho de toda la dentadura, tal como lo estamos viendo aquí en la foto del lado derecho. Estamos viendo cómo tanto en la área del frenillo lingual, como también se puede ver en la parte posterior de la dentadura, en la parte bien profunda a nivel lingual de la dentadura, como también hay un poco de la pasta de presión que se ha retirado, lo cual quiere decir que hay excesivo contacto en esas zonas. Esas son las zonas que vamos a retirar con una fresa de acrílico, y vean ahora sí la foto que está en el mero centro, la foto que estamos viendo con la pasta de presión colocada. Miren cómo ya se ve mucho más uniforme a lo largo y ancho de toda la dentadura. Otras zonas que queremos también que ustedes pueden ver en la foto que está del lado derecho, miren cómo los flancos vestibulares de ambos lados hay pasta que se ha removido, o sea que hay excesivo contacto de los tejidos con el acrílico que hay en esa zona. Veamos la foto que está otra vez
en el centro de la pantalla, y ustedes pueden ver cómo todavía tenemos un contacto excesivo, menos ya, pero todavía tenemos algo de contacto del lado de la parte bucal del lado derecho, mientras que hay una uniformidad de la pasta de presión en la parte bucal del lado izquierdo, lo que nos está indicando a las claras de que hay mayor uniformidad de contacto del tejido en esas zonas. Así que es importante utilizar este tipo de pastas que nos ayudan a ver exacto, de visualizar, nos hacen visible lo invisible, dónde hay exceso de contacto, dónde mi paciente está topando, que está creando justamente estas llagas. Esta llaga que estamos viendo en la foto que está por debajo, esta llaga que está en una de las bridas musculares, en uno de los frenillos bucales, en el fondo del vestíbulo, perdón, bucal del lado inferior izquierdo, es justamente la que está siendo causada por este contacto que todavía encontramos en la parte derecha de la foto que está en el centro. Ustedes pueden ver que en el fondo del surco vestibular, que está en acrílico, en esta foto que está en el centro, ustedes pueden ver que todavía se mantiene algo del rosado, lo que no se ve del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ya en el surco vestibular, se ve que está completamente, que hay pasta presente, lo cual quiere decir que ya no hay un contacto excesivo. Entonces, ese contacto excesivo, si yo no lo retiro, la paciente va a volver a regresar con una llaga en esa zona. Yo tengo que retirarlo para justamente evitar que ese sobrecontorno o esa excesiva cantidad o sobreextensión de acrílico cause ese tipo de lesión. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Y aquí, ¿qué estaba pasando aquí? Aquí la paciente a los 15 días nos venía y nos decía que ella sentía mucho más cómoda la dentadura del lado inferior derecho que del lado inferior izquierdo. Y ella decía, su expresión clara era, decía que ella sentía un espacio que había en la zona por donde se metían alimentos debajo de la dentadura, que cuando ella a veces mordía, ella sentía que esa zona se movía. Y para mí, manualmente verificar ese movimiento al que ella se refería era muy difícil. Entonces lo que yo hice fue, ok, si es que hay un espacio, yo debo de poder poner una muy fina capa modelina, ok, como estamos viendo aquí, que es la misma que utilizamos para tomar impresiones, este compound o esta godiva de baja fusión, que es la que utilizamos para tomar la impresión final, le coloqué una muy delgada capa sobre en la cara interna de la dentadura y la coloqué en la boca de ella, manteniendo la presión y haciendo que ella ocluya. Cuando esto se endureció, ella me dijo que se sentía mucho más cómoda, que ya no sentía ese pequeñísimo movimiento, que yo no lo podía sentir manualmente y que sentía que la extensión de la dentadura se parecía más a la que tenía del otro lado, se sentía mucho más cómoda con ella. Esta es una gran ventaja de utilizar este tipo de técnicas y de utilizar esta godiva de baja fusión. Porque esta de aquí, una vez que se endurece, ya no se altera, es rígida, la paciente sintió inmediatamente la mejoría y yo lo que hice fue simplemente coger la dentadura, mandarla al laboratorio y mandar a que me extiendan esta zona con esa impresión que había tomado. Eso fue lo único que yo hice. Lo que ustedes ven del lado derecho es ya la dentadura de vuelta por parte del laboratorio con esa nueva extensión en esa base, pues que ella sentía que había un pequeño espacio. Por eso es que es importantísimo que nosotros también escuchemos a nuestro paciente, porque como les digo, para mí era muy difícil verlo, yo le hacía presión de ambos lados y no podía sentirlo, era tan pequeño el movimiento que la paciente sentía que yo no lo podía sentir con mis manos, pero obviamente ella se sentía incómoda, no había llagas porque era porque había contacto, no había ninguna laceración de los tejidos, pero ella se sentía que la comida se le entraba, se sentía incómoda. Yo preferí colocar un poquito de godiva, una capa muy delgada, bien caliente, para poderla poner en la boca como que estuviera tomando una impresión nueva, hacer que mueva la lengua, mover los frenillos, la parte vestibular, o sea, como que fuera una impresión nueva. Y al retirar me encuentro con esto. Miren cómo había todavía un espacio en la parte, incluso en contacto con el reborde edéndulo. Estas cosas pueden ocurrir, no se olviden que cuando ustedes acrilan por segunda vez, en el primer acrilado ya va a haber, de alguna manera, va a haber alguna distorsión. Pero esa base procesada durante el segundo acrilado también sufre de una distorsión. Y esta puede ser la causa, esta podría ser una de las causas de esta pequeña distorsión que ocurrió de este lado y que hacía que la paciente se sintiera incómoda. Pero esta también es la forma de corregirlo. Muy sencillo, muy predecible, muy rápido. Se toma esta impresión, se manda al laboratorio, regresa la impresión ya con el acrilado nuevo solamente en esa zona puntual, pusimos la dentadura y la paciente la enviamos a la casa. Entonces, como ustedes pueden ver, no siempre es que nosotros entregamos la dentadura
el paciente se va a la casa y todo queda perfecto. No, a veces ocurren cosas como estas y nosotros tenemos que tener ese as bajo la manga para poder enfrentar y ver cómo solucionar el problema que el paciente nos está refiriendo a la hora de venir a nuestra consulta. ¿Ok? Y miren ya, otra vez se hace un ajuste oclusal nuevamente, porque claro, se ha modificado la base. Si se modifica la base, la oclusión va a cambiar. Así que nosotros tenemos que nuevamente volver a ajustar esa oclusión directamente en la boca de nuestro paciente. Este es nuestro articulador ahora, directamente en la boca de nuestros pacientes. Ahora, también es importante que como nosotros tenemos las bases que utilizamos para confeccionar esta dentadura, los modelos que nosotros confeccionamos para poder montar en articulador, esos modelos pues traten de mantenerlos con ustedes por lo menos unos 2 a 3 meses, incluso si podrían más tiempo, unos 6 meses después de haber entregado la dentadura por cualquier cosa. Siempre van a poder utilizar esos modelos que están montados y van a poder mandar otra vez al laboratorio, ajustar una oclusión si la tienen que volver a ajustar en el articulador antes de llevarla a la boca de nuestro paciente. Así que es bueno siempre mantener esos modelos guardados. Esta es la última foto y con esta foto pues obviamente damos por terminado el seminario de prótesis totales y no queremos darlo por terminado pues sin antes agradecerle muchísimo a todas las personas que han seguido el mismo, a pedirles por favor también que pongan sus comentarios en nuestra página de Facebook para que otras personas puedan beneficiarse de este tipo de cursos. Y más que todo, me gustaría que compartan sus experiencias, cómo les pareció el proceso de pagar, cómo les ha parecido el proceso realmente educativo, ya los 4 seminarios per se los han recibido, qué tal les parece el hecho de sentarse en sus casas o en sus oficinas, escuchar un seminario en línea, y también pues decirles que les tengo una gran noticia, porque en el mes de, ya el año 2014 lo vamos a comenzar con un seminario que creo que va a ser un excelente tema, que es el tema de los implantes unitarios. Y muy pronto van a encontrar una publicidad del mismo en nuestro muro. Así que ojalá que los podamos tener otra vez ahí como colegas, escuchando lo que nosotros tenemos para compartir con ustedes, algunos casos, algunos temas de bastante importancia. Y como les digo, siempre, sus preguntas y comentarios los pueden publicar en nuestro muro de Facebook o lo pueden mandar directamente por correo electrónico a boletinclinico@gmail.com. Un abrazo fuerte y nuevamente muchísimas gracias por su confianza.